en sala. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver en este encuentro o cuál es a lo que apunté a la hora de armar una charla? Es hablar un poco de la prevalencia de las arritmias en sala, cuál es el significado clínico de las mismas, cómo hacemos diagnóstico, que es por ahí lo más desafiante, y cómo las vamos a tratar. Bueno, vamos a empezar con un caso clínico, el cual lo vamos a exponer ahora y al final de la clase lo vamos a volver a traer. Se trata de un hombre de 55 años de edad, con sobrepeso, hipertenso controlado, que está cursando el día 25 de internación en el servicio de clínica médica por un síndrome de Guillain-Barré. Comienza con disnea en clase funcional 3, ligera de saturación, 90% aire ambiente, que mejora con cánula nasal a 96%, pero en un control por enfermería se detecta que la frecuencia cardíaca está a 150 latidos por minuto con una tensión arterial de 170. Se realiza el electrocardiograma, en el cual vemos, bueno, vamos a describirlo un poquito, están las 12 derivaciones, de 1, de 2, de 3, ABR, ABL, ABF, y todas las precordiales, y estas son tiras de ritmo de B1, D2 y B5. En principio, bueno, vemos que es una taquicardia supraventricular, ¿sí? Con un QRS angosto, en la cual es difícil distinguir la onda P, está aproximadamente a 130 latidos por minuto, 140. Bueno, al final de la clase vamos a volver a traerlo para describirlo, tal vez con un poco más de herramientas, y ver por qué este paciente tiene esta arritmia, ¿sí? Pero pensando un poquito, se nos plantean algunas preguntas. Primero, bueno, ¿ante qué arritmia estamos? Segundo, si la arritmia es causa o consecuencia de los síntomas de este paciente, si la trato, y si la respuesta es sí, ¿cómo la trato? Y pensamos qué habrá desencadenado los síntomas. Bueno, al final de la clase vamos a responder estas preguntas, ¿sí? Definamos un poco arritmias, definimos a la arritmia como toda alteración del ritmo cardíaco normal, y para eso podemos tener tres puntos. Uno es que el impulso eléctrico no se origine adecuadamente en el sistema de conducción. La otra es que el impulso eléctrico se origine en un sitio distinto al del sistema de conducción, o bien que el camino para la conducción eléctrica se vea alterado. Bueno, como todo en medicina lo clasificamos, es una cuestión bien didáctica, pero que sirve para poder explicar. Las arritmias también las clasificamos en supraventriculares o ventriculares, teniendo en cuenta el haz de His. ¿Sí? Repasamos rápidamente el sistema de conducción: nódulo sinusal, los 3 haces internodales, el nódulo auriculoventricular, haz de His, rama derecha, rama izquierda con sus 2 hemirramas. Todo lo que se origine por arriba de las de His será supraventricular y tendrá un QRS angosto probablemente, o no, como vamos a ver, y todo lo que se origine por debajo será ventricular. Perdón. Ahí. En bradi o taquiarritmias, depende de la frecuencia cardíaca, menos de 60 decimos que es una bradiarritmia, más de 100 una taquiarritmia. De acuerdo al tiempo, en crónicas, cuando llevan por lo menos más de 4 semanas, o paroxísticas cuando se desencadena ante situaciones puntuales, y en regulares o irregulares. Bueno, para hablar un poquito de prevalencia, me permití traer este registro que fue realizado por la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, dado que registrar las arritmias cuando no hay un monitoreo es dificultoso, llevar una estadística es dificultoso, y la SATI lo que hizo fue registrar 2.820 pacientes internados en una unidad de terapia intensiva polivalente, y lo que vieron, este es el porcentaje, esto es el número absoluto de los pacientes, y los dividieron por las patologías, cuáles de ellos presentaban arritmias. Sacando lo cardiovascular, porque lo cual es como obvio que van a tener más prevalencia de arritmias, vemos que las enfermedades o los trastornos neurológicos son los que le siguen en frecuencia, las enfermedades respiratorias, y también las alteraciones del medio interno, ¿sí? Después le siguen los cuadros por sepsis, la insuficiencia renal o los politraumatismos.
Y si tenemos en cuenta qué arritmias, o vemos cuáles son las arritmias más prevalentes, lo que podemos ver es que las taquiarritmias auriculares, o sea, todo lo que es supraventricular, es mucho más frecuente, y después le siguen las taquicardias ventriculares, bueno, acá los bloqueos AB, los bloqueos intraventriculares, pero sí, lo supraventricular es lo más prevalente, ¿sí? Dentro de ellos vamos a ver la fibrilación auricular. Bueno, y la pregunta es, ¿por qué un paciente que está internado tiene más probabilidad de presentar arritmias? Son varias las causas. Podemos empezar diciendo que todo paciente internado es un paciente que está, digamos, estresado, inflamado y además sometido a cambios hemodinámicos. Esos pacientes que están con plan de hidratación parenteral, están expandidos, están transfundidos, todo eso genera un remodelado agudo, o puede generar un remodelado agudo de las cavidades cardíacas, y eso desencadenar una arritmia. Lo otro es la repercusión cardíaca de las enfermedades respiratorias, sepsis, o sea, todo lo que rodea al paciente puede repercutir en el corazón. Las alteraciones hidroelectrolíticas y metabólicas, ¿sí? Ahora vamos a ver trastornos del potasio, del calcio, la acidosis, la alcalosis. Las drogas, las que son infundidas a los pacientes que están internados, y la instrumentación invasiva, como pueden ser los catéteres venosos centrales. Esto es muy similar, acá solamente está dividido, lo que vemos los trastornos hidroelectrolíticos, la hipomagnesemia, la hipohiperpotasemia, también la hipocalcemia. Lo que hace el potasio, lo que hace el calcio básicamente es prolongar el QT, ¿sí? La hipoxemia, los trastornos del equilibrio ácido-base, como vimos recién, los cambios hemodinámicos, como el agrandamiento auricular, la hipertensión pulmonar, que pueden sufrir pacientes que están cursando neumonías graves, o bueno, el tromboembolismo de pulmón, la inflamación del pericardio, la pericarditis, no solamente la viral, sino también, por ejemplo, por la urémica, o por enfermedades autoinmunes. Bueno, miocarditis, miocardiopatía, por eso va más a lo cardiológico. Los fármacos, ¿sí? Muchos fármacos pueden generar arritmias, desde la digital, la digoxina, tan ampliamente utilizada, las drogas antiarrítmicas, que paradójicamente son proarrítmicas, y los fármacos que prolongan el intervalo QT. Como dijimos, los catéteres venosos centrales o por tratamiento quimioterápico. Bueno, ¿y qué les va a pasar a los pacientes que tienen arritmias? ¿Cuál es la implicancia o el significado clínico? Bueno, se altera la función cardíaca. ¿Cuánto? Y esto va a depender mucho del estado cardíaco previo que tenía ese paciente, de las enfermedades cardíacas previas. Pero bueno, en principio se altera la función cardíaca. ¿Y de qué manera? Modificándose los tiempos de llenado, o sea, lo que es la diástole y la sístole. Paciente que está taquicárdico tiene menor tiempo para llenarse, ¿sí? Para la diástole, y eso tiene repercusión hemodinámica. Y estas son el aumento de las presiones de fin de diástole en el ventrículo izquierdo, y cómo se va a ver reflejado eso clínicamente con la disnea, ¿sí? O puede ser, en casos más graves, con la caída del volumen sistólico. Entonces, en ese caso vamos a tener más signos de bajo gasto, ¿sí? Lo que es la hipotensión arterial o signos neurológicos de hipoflujo cerebral. Como les dije recién, esto tiene mucho que ver con el estado cardíaco previo, ¿sí? No es lo mismo una taquiarritmia o una arritmia en un corazón sano que en un corazón enfermo. El corazón enfermo lo va a tolerar mucho peor, digamos. ¿Y qué signos y síntomas puede presentar? Bueno, muchos, yo les puse por ahí los más importantes: las palpitaciones, por supuesto, la disnea, de diferente clase funcional, signos de insuficiencia cardíaca, como pueden ser RALes, R3, yugulares. El edema hay que tener cuidado, porque edema en un cuadro de insuficiencia cardíaca aguda no lo vamos a encontrar, ¿sí? Pero sí los signos más izquierdos, digamos, de congestión pulmonar y yugulares. Puede estar mareado, confusión mental, estos son más bien signos de lo que es bajo gasto cardíaco. Y esto se torna como en un círculo vicioso, ¿sí? Porque ahí entramos en qué fue primero, o sea, qué desencadenó primero, y el paciente se descompensa cada vez más. Bueno, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico?
primero viendo qué paciente tenemos enfrente, ¿sí? Hay que hacer una buena, esto ustedes lo hacen cuando se interna el paciente, pero si nos llaman a la interconsulta, ver qué paciente tenemos, cuál fue el motivo de internación, qué antecedentes personales patológicos tiene, los antecedentes cardiovasculares, la medicación que tomaba, cardiológica y no cardiológica, el laboratorio, y por supuesto, bueno, el laboratorio completo. A la hora de examinar al paciente, ¿qué no tenemos que perdernos? Por supuesto, los signos vitales, ¿sí? La frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la frecuencia respiratoria, cómo satura y si está o no febril. Los ruidos cardíacos, buscando fundamentalmente el R3, ¿sí? Que es signo de insuficiencia cardíaca aguda. La auscultación pulmonar, buscando rales o no, por ahí es un pulmón limpio y uno se va orientando a otras cosas. Y el sensorio, ¿sí? Que eso nos va a dar el parámetro de si el paciente lo está tolerando los signos de bajo gasto. Bueno, ¿qué tratamiento está teniendo en la internación? Porque eso nos habla de complicaciones o de reacciones adversas de las drogas, y por supuesto un electrocardiograma completo, ¿sí? 12 derivaciones, y en lo posible, como vamos a ver, un D2 largo. Bueno, les quise poner esta imagen porque es lo que nos pasa cuando vemos un paciente, fundamentalmente en sala, porque, insisto, los que están en unidad coronaria, uno ya sabe que están cardiológicamente mal, pero por ahí los que están en sala no, y tienen una arritmia, entonces decimos, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Digamos, que si la arritmia lo descompensa, o lo que está teniendo el paciente causa la arritmia. Y les quiero dejar esta imagen también, como para pensar al paciente, o pensar lo que le está pasando, y no ver solamente la parte de arriba del iceberg, que sería la arritmia, sino que evaluemos o tengamos siempre presente otras cosas como los trastornos del medio interno, si el paciente está o no hipóxico, si está cursando un cuadro infeccioso y eso es un signo de alarma, y los efectos adversos de los fármacos, ¿sí? Yo les puse por ahí lo más importante. Bueno, ¿hasta ahí estamos? Por ahí voy un poco acelerada. Porque No, impecable, bárbaro. cualquier cosa me paran. Porque ahora entramos a la otra parte, que es por ahí lo más complejo, o lo que más me quiero detener, que es cómo hacemos el diagnóstico de las arritmias, ¿sí? de esta arritmia que puede presentar el paciente. Por supuesto que vamos a ver electros. Esta primera parte es a manera es un algoritmo, como lo dice ahí, ¿sí? Empecemos con las taquiarritmias, un paciente que se presenta con más de 100 latidos por minuto. Vemos el QRS, es angosto. Los QRS son regulares y hay onda P, podemos pensar en lo más sencillo, que puede ser una taquicardia sinusal, o como vamos a ver, taquicardia auricular. Vamos a ver ejemplos de todo, quédense tranquilos. Si está taquicárdico, el QRS es angosto, es regular, pero no vemos onda P, ¿qué podemos pensar? En el aleteo auricular o en la taquicardia paroxística supraventricular, la famosa TPS, por reentrada nodal o vía accesoria. Vamos a lo irregular. Si está rápido, angosto e irregular, pero vemos ondas P, podemos pensar o buscar que tenga un ritmo sinusal con extrasístoles supra o ventriculares, o la taquicardia auricular multifocal, que ya les voy a mostrar todo. Si no vemos onda P, la más frecuente, que es la fibrilación auricular, o buscar aleteo auricular con conducción variable. Eso sí, es el QRS es angosto. Si el QRS es ancho y la taquicardia es regular, bueno, lo más probable es que se trate de una taquicardia ventricular monomorfa, o de un cuadro más benigno, que son las supraventriculares, pero que hacen bloqueo de rama por aberrancia. ¿Qué quiere decir eso? Que se ponen tan taquicárdicos que la rama derecha deja de conducir. Entonces el QRS es ancho, pero es una arritmia supraventricular, ¿sí? O que el paciente tenga un bloqueo de rama previo y que asocie alguna de las arritmias de acá arriba. No sería lo más común, pero bueno. Y si el QRS es ancho, está rápido e irregular, podemos pensar o buscar o descartar un cuadro grave, como es la torsada de puntas o torsada de points, y estos dos, que también los vamos a desarrollar un poquito, la FA preexcitada o FA con bloqueo de rama. Ahora sí vamos a ver electrocardiogramas.
que imagino que es lo que más quieren ver, o no. Bueno, las taquiarritmias, vamos a empezar con las taquicardias de QRS angosto, ¿sí? Como dijimos, la más inocente o no es la taquicardia sinusal. Buscamos taquicardia, QRS angosto, y buscamos la onda P adelante de cada QRS, ¿sí? Eso es una taquicardia sinusal, ¿sí? No quedan muchas dudas. La pregunta es, ¿me alarmo? ¿Sí o no? Y puede ser que sí, porque puede estar marcando un signo de alarma, o, o algo que todavía no vemos, pero puede estar manifestándose con esta taquicardia, o puede ser benigna y reactiva a cualquier cuadro, como puede ser fiebre, dolor, eh, bueno, o algo de insuficiencia cardíaca, en nuestro caso, que por ahí se ponen taquicárdicos. La taquicardia auricular, miren, esto es taquicardia, pues está rápido, está a 140 por minuto. Regular, porque los QRS están todos equidistantes entre sí. Y fíjense, esto, bueno, vamos a empezar. Esto es una onda P con un PR seguido de un QRS, pero que es totalmente distinta. Esto es un D2, ¿sí? Por ello no lo aclaré, pero son todas tiras de D2. Son P negativas, ¿sí? Distintas, por supuesto, de las sinusales. Es difícil. Yo digo, los electros cuando son difíciles para todos. Y a veces decir que esto es una taquicardia auricular o que puede ser un aleteo auricular es difícil. Por lo cual hay maniobras que uno puede hacer para enlentecerlo y ver si ponemos de base esas ondas P, ¿sí? Para decir que es una taquicardia auricular. ¿Y qué es una taquicardia auricular? Es una arritmia que tiene un foco en alguna de las aurículas y que ese foco es, digamos, autónomo y despolariza a las aurículas y a los ventrículos. ¿Es grave? Y en general suele ser secundaria a trastornos a algo, ¿sí? Cuando la encontramos, puede ocurrir en corazones en general enfermos y puede estar desencadenada por algo, hipoxia, trastornos del ionograma, y no olvidarse de la dioxina, que una de las complicaciones de la intoxicación digitálica puede ser la taquicardia auricular. Bueno, el aleteo. El aleteo es una arritmia mucho más frecuente, no tanto como la fibrilación auricular, pero que uno la puede encontrar en la internación. El aleteo es generado por una macro reentrada a nivel de la aurícula derecha. ¿Lo ven acá? En la aurícula derecha. Y como característica que quiero que se lleven de la clase es que la gran mayoría de las veces está a 150 por minuto, ¿sí? Por ahí está ahí a 148, pero como ven está a dos cuadraditos, está a 150 por minuto. Esa es la característica del aleteo, esa es una, y la otra son estas ondas, las ven ahí. ¿Qué quiere decir? Que de cada dos despolarizaciones auriculares pasa una, ¿sí? De dos pasa una. De 2 pasa 1. El aleteo auricular puede ocurrir en corazones sanos, pero algo la está generando. Si es una persona que no tenía antecedentes de enfermedad cardiovascular, y hay que buscar algo pensar en algo que dilate la aurícula derecha y genere esta arritmia, ¿sí? De la nada un corazón sano no hace un aleteo auricular, pero es más típico de pacientes con cardiopatía estructural, ¿sí? Como dice ahí. La TPS, solamente se las puse a manera para que la vean. En general es raro que una TPS esté presente en la internación. En general es más patología de la guardia, como dice ahí, en personas jóvenes y sanas. El mecanismo es por una reentrada a nivel del nódulo auriculoventricular por la doble fisiología nodal. Y lo característico, miren, esta es una tira de 2, es una taquiarritmia regular, en general de QRS angosto, y donde no vemos la onda P, si la buscamos con detenimiento, a veces la podemos encontrar como una pseudo S, ahí a nivel, o sea, después de la onda S, que es la P retroconducida, ¿sí? La famosa P retroconducida. Y acá no llego a ver B1 porque me tapa lo del zoom, pero se puede ver como una pseudo R en B1.
Otra cosa que quiero que se lleven es que la TPS en general suele estar a una frecuencia alta. Fíjense que está a más de 150 por minuto. En general suelen estar entre 170, 180 latidos por minuto. Bueno, los que han hecho guardias en la externa saben cómo tratar esta arritmia. Uno intenta con maniobras vagales y si no responden se administra adenosina, pero suele ser una arritmia benigna, ¿sí? Bueno, vamos a lo irregular, lo supraventricular irregular con ondas P. Miren este electrocardiograma, una tira de D2, está rápido, está irregular, pero hay ondas P. PPRQRS, acá no, PPRQRS, PPRQRS, o sea, acá está todo sinusal, rápido pero sinusal, y acá en las flechas rojas le indican, bueno, acá no está marcado, pero sería esta, acá otra más, son extrasístoles supraventriculares. ¿Qué son las extrasístoles? Son latidos que se anticipan. ¿Me preocupo? No, en general no. Son benignas, están en todos los pacientes, todos podemos tener extrasístoles, y los pacientes internados no van a ser la excepción, ni hablar si además están estresados, con fiebre o con algo asociado, ¿sí? No les quiero dejar de mostrar las ventriculares. En este caso el foco está abajo, ¿sí? en los ventrículos, en cualquiera de los dos ventrículos, y la diferencia, o la gran diferencia, es que el complejo QRS es ancho, ¿sí? Es un latido que se anticipa, o sea, que está, por eso se llama extrasístole, pues se anticipa, que puede ser con QRS ancho si es ventricular, o con QRS angosto, como puede ser esta, o las que marcan las flechas si son supraventriculares. Como les digo, en general estas arritmias no generan compromiso hemodinámico, lo único que pueden generar son palpitaciones, ¿sí? Pero incluso uno no las trata, o sea, excepto que sean demasiado molestas, no se tratan. Bueno, la taquicardia auricular multifocal es una arritmia poco frecuente. ¿Por qué se las muestro? Porque es parecida a la fibrilación auricular. Y sí, son parecidas y a veces una precede a la otra. La taquicardia auricular multifocal se le llama ritmo, como dice ahí, prefibrilatorio, porque la diferencia entre esto y esto es muy poco y tampoco va a cambiar demasiado el tratamiento. Pero fíjense que si uno busca la P, la encuentra. Ahí hay una, acá, acá, acá. O sea, tiene ondas P, pero la característica es que son todas distintas. Entonces a diferencia de la monofocal, son múltiples focos, por eso es multifocal, a nivel de las aurículas. La diferencia es que acá, en la multifocal, hay contracción auricular. Son taquicardias que no se anticoagulan. En tanto que la fibrilación auricular, acá sí, ya la aurícula pierde toda la patada auricular y tiene estas ondas características, las F minúsculas de fibrilación, y se da también por múltiples reentradas a nivel de las aurículas, pero acá no hay contracción auricular, entonces esta arritmia hay que anticoagularla, ¿sí? Como dice ahí, puede o no tener cardiopatía previa. Hay pacientes sin cardiopatía con aurículas chicas que por alguna razón desencadenan una fibrilación auricular. Y en la internación no es la excepción. De hecho, pacientes que están cursando cuadros infecciosos, los pacientes COVID que han estado internados en terapia intensiva, han desencadenado fibrilación auricular. Es una arritmia muy frecuente. Ni hablar, bueno, si tiene algo de cardiopatía previa, es más probable que la tenga, pero si no la tiene, buscar, como dice ahí, desencadenantes, hipoxia, trastornos del ionograma y la sobrecarga auricular. Otra vez se menciona o sale como en el aleteo la sobrecarga auricular. Insisto con esto porque pacientes jóvenes o medianamente jóvenes sin antecedentes de cardiopatía que en la internación hacen aleteo o FA, y buscar algo que le pueda estar pasando, ¿sí? No tanto hipoxia y ionograma, sino como vamos a ver en el caso clínico, no les quiero adelantar.